a la línea de investigación en filosofía social y teoría crítica, que hace parte del grupo de investigaciones filosóficas Kairos. Y como veo que de todas maneras hay tres nuevas personas, y pues la idea de esta sesión es darle la bienvenida y un poco presentar el grupo y lo que nosotros hacemos en esta línea a los nuevos integrantes que han acogido la convocatoria que sacamos el día de ayer o de antes de ayer. Entonces vamos a hablar un poco de lo que hacemos nosotros en el grupo, cómo está constituido, cuál es la idea que nosotros tenemos sobre nuestro trabajo, qué proyectos tenemos, cómo nos pensamos y cómo trabajamos. Entonces les decía que el grupo Kairos es un grupo que tiene tres líneas. Es un grupo relativamente nuevo, tiene 2 años de existencia. Es un grupo que tiene 3 líneas, una de ellas es una línea en fenomenología y hermenéutica, que es una línea que trabaja el profesor Alfredo Rocha. Y digamos que él coordina esa línea y pues a partir de esa línea hay chicos que trabajan y chicas que trabajan con él. Y bueno, tiene su propia también dinámica. Una segunda línea, que es la línea que coordina el profesor Manuel Ávila, es una línea sobre estética y problemas contemporáneos. Es una línea que también tiene su reunión los días permanentes, los días viernes. Ellos trabajan la relación un poco del arte, de la respuesta que las formas del arte dan a los problemas contemporáneos. Tratan de ahora pensar la violencia en Colombia a partir de las respuestas que da o cómo el arte piensa esos problemas. Y tenemos nuestra línea, que es una línea de filosofía social y de teoría crítica. Inicialmente pensamos un nombre más genérico, más amplio, como teoría política, pero pues la verdad por un sesgo quizá mío, nos inclinamos a trabajar sobre todo la teoría crítica. La teoría crítica pues es una tradición de pensamiento que arranca propiamente con Marx, pero cuando hablamos de teoría crítica nos estamos refiriendo a un grupo de pensadores radicales que funda lo que en los años 20 del siglo pasado funda lo que se conoce como Escuela de Frankfurt. Desde esa tradición de la Escuela de Frankfurt que se ha venido extendiendo, cuyos padres pues más conocidos son Horkheimer, Adorno, Marcuse. Ya se habla de otras generaciones, una segunda generación, donde estaría Jürgen Habermas, Albrecht Bellmer, incluso de una tercera generación, donde estaría el pensador Axel Honneth. Pero esta forma de pensamiento no se queda, digamos, en estos autores, sino que entre tanto ha ido irradiando formas de pensamiento de teoría crítica en muchos países y con diversos autores. Y lo que nos interesa es pensar a partir de algunos elementos, de algunos principios metodológicos de la teoría crítica, poder pensar nuestros problemas, los problemas contemporáneos y los problemas de nuestro país y de la actualidad nuestra. Digamos que nos paramos en la teoría crítica no solo para hacer una reflexión y conocer el pensamiento de estos autores y de esta tradición, sino a partir de ellos y como caja de herramientas utilizar unas conceptualizaciones, unas ideas centrales de ellos
para poder pensar los fenómenos sociales. También el título del grupo dice Filosofía Social y Teoría Crítica, y esa filosofía social es entendida como una problematización o una determinación de ciertas distorsiones sociales que se pueden llamar patologías sociales. Entonces, nosotros miramos la sociedad colombiana, la sociedad mundial, lo que hoy ocurre en la sociedad contemporánea, como unas patologías, y trataríamos de mirar a partir de estos elementos que les digo, la teoría crítica, tratar de pensar esas patologías, sus causas, sus razones de ser, etc. Digamos que ese es el horizonte, para decirlo brevemente, de la teoría de esta línea a la que los hemos invitado. Desde hace 2 años, pues 2 años, nosotros, bueno, 2 años y unos meses en realidad tiene el grupo. Pues nosotros hemos mantenido un seminario permanente. Es el seminario nuestro de los días jueves, y lo hemos tenido desde el principio en este horario de 8 a 10 de la mañana. Por una cuestión estratégica, escogimos el día jueves, y es que en nuestra facultad los días jueves en la mañana no se programan clases, y se programan casi siempre las reuniones de profesores u otras actividades. Entonces nosotros hemos hablado con los directores que ha tenido la escuela en este tiempo para que hiciera las reuniones de los profesores a partir de las 10 de la mañana. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, hay reunión a las 10 de la mañana, y tener el espacio de 8 a 10 para que no se le cruce a los estudiantes. Los estudiantes no tienen clase, eventualmente hay algunas clases de idiomas o algo que se cruzan, pero la escuela de filosofía no programa clases en esa franja, usualmente, ¿no? Entonces utilizamos el horario que más apropiado, que es más apropiado y que nos ha funcionado. En este seminario permanente hemos hecho diferentes actividades desde que empezó el grupo. Allí me ayuda de pronto Iván y Nicolás y Sheila, si se me olvida todo el recorrido que hemos hecho, pero nosotros empezamos leyendo a Axel Honneth. ¿Sí? Leímos a Axel Honneth, sobre todo un libro que se llama La Sociedad del Desprecio, que es una colección es una serie de ensayos que escribió Axel Honneth, y con esa... Cristian, bienvenido. A partir de ese libro, pues empezamos nosotros a mirar la problemática, la forma como Axel Honneth hace teoría social, ¿sí? Y sobre todo esa categoría muy importante para él, que es la categoría de reconocimiento, que nos llevó incluso a rastrear esa categoría de reconocimiento en el joven, bueno, no tan joven, en el Hegel de Jena, ¿no? Entonces hicimos un recorrido por ese texto. A partir de allí surgieron unas preguntas, porque la idea nuestra pues es ir leyendo e ir interrogando los textos, ir pensándolos, y dejarnos un poco, cuando encontramos un problema, entonces se hacen sugerencias, se sugiere qué pensar sobre ese texto, qué problema hay allí especial, y eso lo va llevando uno a otras lecturas. Fue así como luego pasamos nosotros a leer un pensador jamaiquino, que se llama, un libro que se llama Sin Garantías. Stuart Hall se llama el autor,
El libro se llama Sin Garantías y en sus capítulos va reconstruyendo cómo surgen los estudios los estudios culturales, perdón, los estudios culturales allí en Birmingham. Pero, claro, ¿por qué llegamos al texto? Bueno, una referencia de un profesor, pero lo que pasa es que nosotros leyendo a Honneth también hicimos una revisión de algún texto de Marx y siempre estuvimos pensando alrededor de un problema y era sobre la relación entre la cultura y la economía. Y entonces leímos en realidad ese texto de Stuart Hall, no todo, pero lo que leímos, lo leímos también orientados por una pregunta que nos habíamos hecho a partir de las lecturas anteriores. Y es la idea, sobre todo, ahorita más adelante les hablamos del proyecto, pero es la idea sobre todo del materialismo histórico y de cómo hemos de pensar en una sociedad capitalista en la relación de la base económica y de las diferentes expresiones de la cultura como el arte, la ciencia, etc. Y entonces hicimos eso, yo creo que aprendimos bastante, nos conocimos, hablamos, el grupo empezó ya a generar unas dinámicas. Y bueno, luego llegó el año pasado, que fue el año de pandemia, eso lo hicimos nosotros en el primer año. Luego llegó el año de la pandemia y entonces nosotros cambiamos un poco el seminario y seguimos haciendo el seminario permanente, pero aprovechamos para en ese seminario proyectar una reflexión sobre la pandemia y el biopoder. Entonces el seminario proyectó eso, lo hicimos el año pasado. Fue un seminario que hicimos. Invitamos a unos colegas, estudiantes, profesores de la Universidad de Cartagena, unos profesores y estudiantes de la Universidad Libre, y con ellos pues le dimos fuerza a este seminario y hubo muchas discusiones e hicimos un ciclo o dos ciclos, ¿no? Dos ciclos de un evento sobre pandemia y biopoder. Y bueno, allí aparecieron diferentes autores, no solo los que veníamos trabajando, sino que se trató de pensar esa categoría de biopoder, por ejemplo, a partir de Michel Foucault. Se presentó dos o tres sesiones. Un profesor de Cartagena, Raúl Puello, nos habló de la biopolítica, ¿no? De la ecopolítica, una dimensión que poco nosotros habíamos trabajado. Y el profesor Martín abrió un espacio para hablar sobre Hannah Arendt. Nicolás nos habló sobre todo desde la perspectiva de Enrique Dussel. Sí, yo hice algo sobre la política deliberativa de Jürgen Habermas. No sé qué, si me ayuda Sheila. Tú, Sheila, participaste un poco también en un seminario de estos, una perspectiva a partir de Infodermia, en mi caso era información. Aquí creo que de pronto ya se está presentando una ventanita, no estoy segura si la están viendo. Sí, Sheila, la estamos viendo. Bueno, todo esto está en construcción porque esa es la otra cosa, o sea, aparte de los eventos como tal, estamos también construyendo la parte del blog, la página, todo como para irnos metiendo, aprovechando esta parte de pandemia, más en esta parte de información digital. Esto es un borrador, o sea, aquí todavía falta un montón de cosas,
Si se dan cuenta, aquí son diferentes tipos de eventos. Como dice el profesor, algunos de los docentes han participado en la parte de conferencias en diferentes eventos, por un lado, pero lo bueno que tiene la dinámica que se ha generado dentro del grupo de investigación es que los estudiantes también participan. Entonces, como les ha dicho el profesor, Iván participó, Nicolás participó, Esteban también ha participado. Entonces, la idea es que ingresen al grupo, pero no sea un hecho solo de venir, estudiar unos textos y discutirlos en un grupo pequeño en el que pues vamos tomando confianza y eso da unas dinámicas, sino que también vayan pues animándose a participar de los diferentes eventos. Entonces acá van a encontrar algunos de ellos. Muchos son autogestionados, lo que quiere decir que pues parte de la actividad, si de pronto yo esta vez no voy a hacer una ponencia, no me animo todavía a hablar en público, lo que sí puedo hacer es ayudar en ir a conseguir permisos, ayudar a hacer publicidad, ayudar a que este evento llegue a otras partes. En ocasiones también hay compañeros que nos han ayudado para que pueda llegar a la página de la universidad del evento que se está haciendo. ¿Sí? Entonces hay diferentes maneras en las que se puede intervenir mientras se van entusiasmando y llega el punto en el que ya están efectivamente participando directamente en la actividad. Y no lo hacen, digamos, con la presión de tengo que hacerlo, sino que van es con el apoyo. La idea también es escuchar los diferentes intereses que ustedes están leyendo y discutiendo y de pronto ahí surge una idea y dicen quiero explorar tal camino, hacerlo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el seminario permanente es un espacio para sí hacer un estudio sobre unos textos en particular, pero a medida que este se desarrolla, a medida que se dan las discusiones, ustedes van a notar que pueden ir encontrando los intereses, ya sea para participar efectivamente en un proyecto de los que estén activos o construir, ayudar a construir un nuevo proyecto de investigación, que esa es otra de las cosas importantes. Es decir, el grupo, lo bueno que tiene venir a trabajar con el profesor Hernández es que él no cierra esto es lo que vamos a hacer, sino que permite que sea un grupo con muchas propuestas y todas las voces acá son válidas. ¿Sí? Entonces, dependemos también del entusiasmo de los diferentes compañeros para hacer las actividades. Este, por lo menos, surgió en buena medida del interés de varios de los estudiantes, por decir, sí, estamos haciendo esto y movieron muchas de estas cosas, diseño de afiches, hacer publicidad y participar efectivamente. Esto lo hicimos en el año 2019. Sheila, la memoria es muy frágil, pero yo pasé, digamos, a lo que hicimos el año anterior en pandemia, pero antes se había hecho este simposio sobre Marx, que fue realmente motivado por los estudiantes y realmente el motor de este seminario, la consecución de los conferencistas, la gran parte de la organización, etcétera, estuvo a cargo de los estudiantes. Y fue muy interesante porque, como lo resalta Sheila, se invitaron a profesores y se hacían por sesiones, había dos ponencias, una de un profesor y una de un estudiante del semillero. Aquí, por ejemplo, en la foto vemos al vicerrector, a Manuel Restrepo, y a Iván Darío, que presentó allí una ponencia, Iván Darío Muñoz. ¿Recuerdas el título de tu ponencia allí, Iván? Sí, profe, bueno, buenos días a todos. En esa ocasión el título era La condición humana en el pensamiento de Marx. Condición humana, ¿cierto? Nicolás estuvo haciendo con el profesor Patrick, ¿cierto, Nicolás? ¿Tú hiciste pareja con el profesor Patrick? No, no, señor profe, yo estuve con el profesor Javier de Sociales. Con el profesor Javier Guerrero, sí, profesor Javier Guerrero. Y Esteban estuvo con el profesor Patrick, que fueron las sesiones que hicimos. Este evento, pues, terminaba con un panel, pero luego vino un paro de la universidad y después vino la pandemia y quedamos debiendo eso. Y ahora también, y sobre todo por iniciativa de Nicolás, pues retomamos este seminario y ese es el que estamos actualmente. Esta tarde nosotros
Este es el que ustedes ven ahí en pantalla. Esta tarde ya lo cerramos con la participación de Juan Sebastián y de Manuel, y del profesor Manuel Ávila, ¿sí? Bueno, les estaba contando un poco la dinámica que ha surgido a partir de este seminario permanente. Pero en esta ocasión, en este año, ¿cómo estamos trabajando nosotros el seminario y cuál es la proyección de lo que vamos a hacer? Nosotros elaboramos un proyecto a partir de una pregunta que se había ido madurando entre nosotros. Y esa pregunta es por las relaciones, como les decía, entre las expresiones de la cultura y la base material de producción. Elaboramos un proyecto, pues que no se los vamos a mostrar ahora, sino que les vamos a hablar un poquito de él solamente. El título que le pusimos es Materialidad y Trascendentalidad de la Cultura, una revisión del materialismo histórico. Entonces, ese es, digamos, el proyecto de investigación que nosotros tenemos. Es un proyecto ya establecido, ya se oficializa, se presenta ante el CIEP y ante la Vicerrectoría de Investigaciones ya pues mañana o el próximo lunes. Es un proyecto que tiene 3 partes. Ya luego le doy la palabra a Nicolás para que presente la problemática, pero querría decirles que es una pregunta que nosotros nos hacemos sobre esa relación en Marx, ¿sí? en el planteamiento sobre el materialismo histórico de Marx, que luego tiene una segunda parte y es la misma pregunta en un autor que escribe los textos programáticos de la teoría crítica, que es Max Horkheimer, y luego volver a ese texto de Stuart Hall, ¿sí? En los estudios culturales, digamos que en 3 momentos. Y para el desarrollo, nosotros hemos puesto el seminario ahora va a estar en conexión con ese proyecto de investigación, lo cual quiere decir que lo que nosotros leamos en este seminario, lo que nosotros discutimos, las diferentes actividades están en pro de poder pensar ese problema de investigación que nosotros tenemos. Entonces, para este año, pues nosotros hemos propuesto una serie de lecturas y que vamos a ir presentando, discutiendo, escribiendo sobre ellas, pero todas las lecturas y todo lo que hagamos está orientado no solo a conocer estos autores y sus planteamientos, sino a responder esa pregunta de investigación que tenemos y a mirar cómo lo que se desarrolla, cómo podemos nosotros a su vez pensar en nuestra realidad, pensar el presente, ¿no? Le voy a dar la palabra a Nicolás para que explique en términos generales de qué se trata el proyecto de investigación, ¿sí? Los que se van vinculando luego tendrán el proyecto, pues se les mandará el PDF para que lo miren, y miren lo que estamos haciendo y miren también cómo se podrían, si quieren, vincularse a ese proyecto. Entonces, Nicolás, en términos generales, presenta el proyecto. Muchas gracias, profe Hernán. Bienvenidos todos las personas que han accedido a este enlace y han asistido a esta reunión. Como decía el profesor Hernán, el título del proyecto de investigación que hemos propuesto como grupo es Materialidad y Trascendentalidad de la Cultura, una revisión del materialismo histórico. Y nuestra primera preocupación es volver a los principales escritos de Marx
para hacer una reconstrucción de los planteamientos del materialismo histórico en torno a la relación entre la base económica, el modo de producción y la cultura. Para ello, seleccionamos unos textos que consideramos que desde la perspectiva del materialismo histórico en Marx son fundamentales para esclarecer esa relación entre modo de producción y cultura en el pensamiento de Marx. Entonces, hemos escogido textos como La ideología alemana, que escribieron Marx y Engels, porque en la ideología alemana Marx y Engels comienzan a perfilar la categoría del trabajo como una categoría que describe el ser del hombre, y dicen que por encima del lenguaje y de la cultura, lo que determina el ser de las sociedades es la organización social del trabajo, a través de la cual se producen los medios de subsistencia para perpetuar la vida de los individuos y de las comunidades. Después de la ideología alemana, pensamos en analizar la contribución a la crítica de la economía política burguesa, un texto en cuyo prólogo Marx establece la relación entre base económica, infraestructura material del modo de producción, y lo que él denomina en alemán la Überbau, que se ha traducido erróneamente como superestructura, porque la traducción correcta es sobreestructura. El término en alemán es Überbau, y esa sobreestructura implica la cultura, las relaciones jurídicas, la organización política y, en suma, la conciencia social. Y Marx, en ese prólogo muy significativo de la contribución a la crítica de la economía política burguesa, va a decir que la conciencia social se encuentra determinada por las relaciones sociales de producción, por las formas de propiedad, por la lucha de clases, por los procesos de producción de los medios de subsistencia, por el desarrollo de las fuerzas productivas y, en suma, por la materialidad de la producción. Queremos también analizar los Grundrisse y finalizar con una revisión del Capital a la luz de la pregunta ¿cómo Marx ve la relación entre modo de producción y cultura? Específicamente situándonos en el caso del modo de producción capitalista, porque nos interesa reflexionar sobre nuestra actualidad política, económica y cultural. Entonces, la primera parte del proyecto investigativo es volver al materialismo histórico de Marx, tomando distancia, que ha sido un punto importante de nuestras discusiones en torno a la obra de Marx, tomando distancia del marxismo-leninismo y del socialismo real, porque nos interesa esclarecer los planteamientos del propio Marx, haciendo una lectura y una revisión de sus obras. Ese constituye lo que nosotros denominamos el primer ciclo de lecturas, porque es el primer interés del proyecto investigativo, reconstruir el materialismo histórico para ver cómo Marx piensa la cultura, la religión, el derecho y la organización política. El segundo ciclo de lecturas, o el segundo momento de interés que constituye el desarrollo que hemos pensado para este proyecto de investigación, tiene que ver con una lectura de la tradición marxista, y hemos seleccionado algunos autores de dicha tradición para intentar esclarecer cómo se entiende la relación entre modo de producción y cultura, no ya en los escritos de Marx propiamente, sino en los escritos de marxistas tan diversos como Louis Althusser, que escribió sobre los aparatos ideológicos del Estado, por ejemplo, y tiene una significación para entender la dinámica política que consideramos importante. También hemos pensado en acudir a la lectura de Gramsci, los cuadernos de prisión, el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, entre otros textos de Gramsci. Pensamos en acudir a Rosa Luxemburgo y a distintos autores de la tradición marxista que nos llevan a autores más contemporáneos como David Harvey, que escribió un libro sobre la condición posmoderna desde una perspectiva marxista, estudios sobre la condición posmoderna y una indagación sobre las implicaciones culturales de la posmodernidad, pero desde un horizonte crítico marxista. Y entre otros autores
que nos llevan a una revisión también del marxismo a la luz del problema de modo de producción y cultura. Hemos pensado, después de ese segundo momento de interés para el proyecto de investigación que lo denominamos marxismo, en tanto que indagamos autores diversos de la tradición marxista, hemos pensado en un tercer momento, en un tercer ciclo de lecturas, en donde nos interesa estudiar la tradición de la Escuela de Frankfurt, nos interesa ir a textos de Horkheimer como teoría crítica, el papel de las ideologías, nos interesa analizar algunos escritos de Theodor Adorno como la estética, dialéctica negativa, entre otros textos, y nos interesa ir a Herbert Marcuse, que escribió Eros y civilización, El hombre unidimensional, Utopía y liberación, entre otros escritos que arrojan perspectivas interesantes en torno al problema de la relación entre ideología, cultura y modo de producción. Asimismo, pensamos en estudiar a otros autores de la Escuela de Frankfurt como Jürgen Habermas, que plantea una reconstrucción del materialismo histórico, cambiando la categoría de trabajo de Marx por una comprensión de la sociedad a la luz de su teoría del lenguaje, de su teoría de la acción comunicativa, y también pensando en la denominada tercera generación de la Escuela de Frankfurt, consideramos que es provechoso para el interés del proyecto de investigación dar una revisión a la teoría del reconocimiento y a la noción de la fenomenología del desprecio y todas las demás categorías que desarrolla Axel Honneth en sus diversos escritos. Ese constituiría el tercer ciclo de lecturas y el tercer momento o etapa que constituye una variedad de autores de la Escuela de Frankfurt, unidos con los autores de los momentos anteriores, que sería la tradición marxista y antes de eso Marx, bajo la pregunta del modo de producción y la cultura. Entonces, esa es la pregunta que nos permite unificar a esos distintos autores y que nos permite establecer un común denominador a la luz de la lectura de estos distintos textos y de estas distintas perspectivas. Hemos pensado también en otros autores de diferentes horizontes, como Michel Foucault. Hemos pensado en revisar algunos textos fundamentales como La historia de la locura, Vigilar y castigar, La verdad y las formas jurídicas. Hemos pensado en también hacer una revisión de Max Weber, ese texto importante, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Hemos pensado también en indagar algunas tradiciones del psicoanálisis orientadas al análisis de la cultura, de la ideología, de lo político y de lo social. Y finalmente pensamos también en hacer una revisión a algunos planteamientos de la filosofía de la liberación que hace Enrique Dussel, porque consideramos que todos estos autores permiten los elementos teóricos para pensar esa relación entre el modo de producción capitalista y las formas culturales contemporáneas. La idea es abordar estos autores que son muy diversos, desde Marx, pasando por la Escuela de Frankfurt, hasta la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, y tener la oportunidad de que los integrantes del semillero se sientan con la confianza y la libertad de sugerir autores que quisieran abordar, perspectivas que quisieran tratar en el marco de estas reuniones, de este espacio de diálogo y de reflexión. Y sobre todo lo que nos interesa es que a partir de cada ciclo de lectura, de cada grupo de autores que vayamos abordando en torno a la pregunta del modo de producción y la cultura, producir eventos con cierta continuidad. Podríamos pensar en una cátedra que vayamos organizando una vez cada mes, por ejemplo, de temáticas relacionadas a la filosofía social, a la teoría crítica, a la economía, a la sociología, y podemos pensar también en organizar esas ponencias en reflexiones que queden consolidados en textos escritos, porque es importante para el grupo comenzar a generar una producción escrita, comenzar a publicar ya sea libros
que implique compilados de artículos que los integrantes vayamos desarrollando, o ya sea artículos individuales. Todo eso es fundamental para un grupo de investigación. Entonces, la idea es, a partir de esa lectura de esos ciclos de autores, poder generar eventos, poder generar artículos, poder generar libros, y también, desde luego, dar el espacio en el semillero para que los integrantes puedan compartir las investigaciones que cada uno desarrolla. Entonces, se trata de un espacio de construcción social del conocimiento, un espacio de reflexión y de diálogo, y se va enriqueciendo y se va desarrollando a medida que ustedes vayan proponiendo dinámicas, vayan proponiendo autores, y desde luego participen en todos los procesos del grupo. Entonces, yo dejaría hasta ahí, profe Hernán, con la explicación del proyecto. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Sí, solo una cosa, ¿no? Nos interesa reflexionar sobre unas lecturas, unos autores, pero insistiría en que en ese diálogo, en esa discusión, pues van apareciendo los problemas actuales de nuestra realidad, ¿no? Cómo es las formas de trabajo en la sociedad colombiana, cuál es nuestra realidad, la guerra, la paz, la relación que se tiene hoy con la técnica. Entonces, la pregunta da para revisar autores, pero también para ir ganando una conceptualización que nos permita pensar fenómenos de la realidad colombiana y de la realidad mundial. Bueno, entonces básicamente en la convocatoria se les hablaba de 3 espacios a ustedes en los que podrían ustedes incorporarse si así lo desean. Uno, que es el seminario permanente, que es un espacio de diálogo, de discusión, de formación en la tradición de la teoría crítica. Los autores que ha mencionado Nicolás están en ese horizonte de la teoría crítica. Entonces, ustedes participando de este seminario, pues vamos trabajando diferentes autores. La forma de trabajo que nosotros tenemos allí es que ponemos alguna lectura de base, ¿sí? Y conversamos sobre esa lectura. Alguien se encarga de presentarla, un estudiante, un profesor. Invitamos permanentemente a profesores, vienen a presentarnos algo sobre el tema que estamos trabajando. Profesores de nuestra escuela, pero también profesores de fuera, profesores invitados. Sí, tenemos pensado invitar a este espacio a una serie de profesores que en el país han venido trabajando teoría crítica para que nos acompañen, nos den su perspectiva. Entonces es un espacio de formación teórica en este pensamiento crítico. En segundo lugar, pues como grupo de investigación, nosotros debemos estar siempre pensando y elaborando y pensando una investigación. Entonces, el segundo es el proyecto. Como ven, el proyecto es un proyecto de largo aliento, es un proyecto que tiene diferentes etapas, y es un proyecto que tiene diferentes ramas, y ustedes viendo el proyecto, viendo lo que se trabaja, ustedes pueden decir, bueno, yo quiero trabajar, digamos, en un tema, en una rama, digamos, que sale de ese proyecto, que está pensado así como un proyecto macro, como casi que un programa de investigación de largo aliento, pero que se va haciendo por etapas. Y se puede participar en unas etapas o en otras, y entonces ustedes van viendo la dinámica y se van conectando, y se van entonces conectando con el proyecto de investigación. La idea es que
pues a investigar, se va aprendiendo es investigando, y ustedes pueden ir presentando diferentes tipos de productos o de resultados, digamos. Pueden desde hacer una reseña, pueden hacer una investigación formativa sobre un concepto, pueden participar con una ponencia en un evento de filosofía o un evento de teoría social, lo que sea, de estudiantes o de profesores. Aquí hemos tenido siempre, ya en estos 2 largos años, hemos tenido siempre el interés de que el grupo sea de estudiantes y profesores, y que siempre que hacemos un evento, sí, están los estudiantes, y siempre están animando los estudiantes, presentando las formas como ellos piensan los asuntos. Nosotros en este espacio ayudamos a veces a la construcción de ponencias. Aquí se presentan, se discuten, se sugieren modificaciones, se ayuda a veces con la redacción, etcétera, pero se trata de ese espacio de formación. Entonces, lo segundo es la posibilidad de que ustedes participen de ese proyecto. Y lo tercero, pues, son las diferentes actividades del grupo como tal, que tienen que ver pues con la realización muchas veces de eventos. Por ejemplo, tenemos proyectado, estamos pensando eso que nos ha dicho Nicolás, quizá crear una cátedra, ¿sí? Una cátedra permanente, abierta, que funcione pronto una vez al mes. Después, si nosotros tomamos fuerza allí, pues se podría hacer cada 15 días, pero por ahora una vez al mes para hacer, digamos, para mostrarla más allá de este seminario, mostrarla, digamos, a nivel de nuestra universidad, y que se vaya volviendo un referente en nuestra región, pero también a nivel nacional, esa cátedra, ¿no? Por ejemplo, y eso pues supone diferentes tipos de actividades, ¿no? Desde las actividades de hacer la difusión del evento, de hacer los afiches, de contactar los profesores, de hacer de moderadores, es decir, muchas actividades. Hay mucho trabajo detrás de eso, y también habría que, como semillero, vincularse a eso, que también es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje de lo que se hace en el grupo. Siempre piensen ustedes que van aprendiendo allí cómo se hace un evento, cómo se programa, cómo se invita a los profesores, cómo se hace un cartel, todo eso, digamos, son aprendizajes que se van adquiriendo, o que si se tienen, se ponen al servicio un poco del grupo. Por supuesto, es un espacio, yo diría que abierto y muy plural, es un espacio muy plural, y es un espacio del que hay que apropiarse, ¿sí? Ustedes se apropian. Ustedes, pues, entiendo, al principio uno llega a un espacio, va escuchando, va mirando, pero rápidamente, y a eso siempre los motivamos, ustedes van empezando a apropiarse del espacio y a proponer cosas, que a ustedes les parece que hay un punto que hay que discutir, que hay unas lecturas que hay que proponer, que de pronto invitar a otros semilleros y hacer unas discusiones con ellos, etc. Es decir, hay múltiples posibilidades. Por ejemplo, está abierto la posibilidad de hacer un programa de radio, por ejemplo. La posibilidad de hacer algunos videos sobre lo que hacemos, etc. Entonces hay una serie de actividades. Entonces son 3 cosas a las que nos hemos invitado, digamos, al grupo y a esta línea. Pero 1, a este seminario permanente de los días jueves. 2,
a un proyecto de investigación, sí, que ustedes se pueden ir vinculando. Y 3, ya como semilleros propiamente, pues participar de todas las actividades que hace el grupo. Yo diría que esas son las 3 actividades. No sé, Sheila, si quieras. Ahí por el chat les remití hace un momento un formulario para que nos ayuden pues a conocer su percepción de lo que han escuchado el día de hoy. No los compromete directamente, pero digamos que nos permite saber cuáles serían los intereses de los participantes. La invitación también está abierta para que nos ayuden pues a dar esta convocatoria a otros compañeros, no necesariamente del programa en filosofía, como ustedes escucharon al profesor Hernán y al compañero Nicolás, la temática es transversal. Pueden encontrar compañeros de derecho que ya de hecho estén trabajando sobre estas temáticas, pero que no los hayan focalizado en un grupo, pues esto también da cierta visibilidad. Pueden encontrar también compañeros en ciencias sociales, en artes, en economía, matemáticas, que puedan tener este interés. La universidad es un espacio plural. Y no hay problema porque yo no soy de un programa en específico para estar en un semillero de investigación. Al contrario, tener personas de diferentes intereses nos ayuda pues a conocer cómo se está abordando desde otros puntos de vista. De hecho, por lo que ustedes escucharon, por lo menos en 2019, quien nos ayudó fue un profesor de ciencias sociales y otro profesor de derecho. Entonces, eso nos permite ir indagando en diferentes cuestiones. Antier, perdón, el día martes, uno de los profesores que nos ayudó en el simposio es un profesor de física y nos va mostrando cómo estos intereses que a veces nosotros creemos cerrados a solamente un grupo, realmente tienen vigencia. Por eso es que el profesor Hernán les ha dicho, tenemos aquí la cuestión de los trabajadores en Colombia, es decir, no es Marx que se quedó en los textos de antes, sino es mirar cómo lo traemos acá. Entonces, para que por favor nos ayuden diligenciando este chat, si quieren nos pasan un correo, ahí tienen es este mismo, filosofia.kairos@ptc.edu.co, nos regalan un correíto, la misma convocatoria que ustedes tienen, se las pasamos para que nos ayuden por favor a promoverlo con otros compañeros. Si ahora están pensando si sí, si no, será que digo que sí, qué tal que no sea lo mío, pues vengan asistiendo todos los jueves, ya saben, de 8 a 10 al seminario permanente. De una vez están fortaleciéndose en temáticas que ustedes están trabajando para la carrera. Pueden encontrar que tienen más interés de lo que pensaban en estas temáticas y pues se van volviendo más activos en estas dinámicas. Recuerden que también la universidad tiene convocatorias de becas para jóvenes investigadores y eso pues implica tener también un trabajo previo, conocer dinámicas, ¿sí? Entonces todo esto nos ayuda. Que en este momento, por ejemplo, están haciendo su trabajo de grado, se va a requerir que al hacer la vinculación, pues esté un CBLAC. Entonces son actividades a las que uno a veces se va animando en la medida que las necesita. Podemos entonces estar hablando de eso. Hay muchas cosas que nosotros estamos aprendiendo, sí, pero pues a la medida que vienen nuevos integrantes y nos apoyan, pues este trabajo se facilita. Bien, Sheila, muy importante lo que has dicho, que en el corto tiempo, primero que pues aquí han trabajado y trabajan con nosotros, o están con nosotros, no solo estudiantes de filosofía, ¿no? De hecho, 2 estudiantes que desde el grupo nosotros apoyamos, pudieron hacer sus intercambios y pasar un semestre por fuera, y no eran de filosofía, que era una estudiante de Derecho, que era Valentina, que estuvo en la universidad, creo que la San Marcos del Perú. Ella salió a Perú, pero pues para esas convocatorias de la universidad siempre ustedes deben pertenecer a un semillero. Entonces ella pudo ir hacia allá y también pudo ir Ana Judith, que es una estudiante ya de economía, y ella pudo salir a la universidad, a la Benemérita, a la Universidad Benemérita de Puebla. ¿Cómo se llama esa universidad? Bueno, ya no me acuerdo el título completo, Universidad Benemérita, Universidad Nacional de Puebla, bueno, no recuerdo, pero en México. Bueno, y a partir de allí, en las convocatorias también
el grupo presentó a Nicolás en una convocatoria. Nicolás, tú fuiste a un evento, eso fue cuando el grupo recién empezaba, ¿verdad? Eso fue tú fuiste a París a un congreso, ¿verdad? Así se llama, Sí, la Universidad Autónoma de Puebla, correcto, Sheila, sí. Y bueno, esperemos que también cuando la pandemia termine, pues también haya posibilidades de salir, ¿no? La universidad estaba teniendo una política, pienso yo, bastante generosa, amplia, de internacionalización. Y bueno, uno de los requisitos también era que pues, los estudiantes estuvieran inscritos y fueran presentados por un grupo, estuvieran inscritos en un semillero y fueran presentados por un grupo de investigación. Y otra modalidad que existe para grado en la universidad, se puede optar por una monografía de grado, pero también se puede optar por un artículo trabajado en un grupo de investigación. ¿Sí? Es una posibilidad de grado que me parece en los dos casos mucho mejor que pagar un semestre en una especialización para cumplir el requisito de grado. Bueno, la convocatoria va a seguir abierta, yo diría que por unos 15 días, pero nosotros ya le vamos a dar, vamos a empezar, digamos, a hablar un poco de las lecturas y de Marx en este caso, que es el autor con el que empezamos. Y pues la próxima sesión nosotros estaremos hablando de la ideología. Y vamos a empezar con la ideología alemana, Nicolás. Contribución a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, profe. Con la contribución a la crítica y la filosofía del derecho de Hegel, sí. Es un texto juvenil de Marx que vale la pena, y allí ya está la noción de crítica, ¿sí? Aparece el tema de la religión y podríamos entrar de una vez a eso. Bueno, no sé, digamos, esa es la presentación muy general. Poco a poco, no sé si hay preguntas de nuestros asistentes, ¿sí? Si hay preguntas sobre el funcionamiento, si nos quieren contar un poco de las expectativas, ¿sí? O si no, pues entramos, decimos algunas ideas muy generales y enviamos el texto. Tú tienes el texto PDF, ¿cierto? Sí, señor profe, yo lo envío en el chat del grupo. Bueno, y se va, yo diría, Sheila, que nosotros podríamos abrir... ¿Las carpetas de la biblioteca? Sí, no, pero crear en el Classroom del correo institucional, desde el correo del grupo, ¿cierto? ¿Ya lo tenemos allí creado? De hecho, sí, el seminario anterior sí, aunque la verdad la mayoría de personas estuvieron consultando a partir de los enlaces que recibían al correo, porque mirando Sí. el movimiento en el Classroom, pues hubo poquito, pero pues se puede enlazar desde ese mismo Classroom las nuevas carpetas con los textos, con eso pues estamos hablando desde una misma traducción, y como que nos ubicamos porque a veces decimos en la página tal y si tenemos otra, Cierto. estamos un poquito perdidos, pero sí Cierto. se puede hacer. Ahí en el chat les he remitido el correo también por si en algún punto necesitan o tienen alguna duda, por favor nos escriben. Entonces, Sheila, vamos a incorporar, no sé si tú incorporas a los compañeros nuevos allí y pueden también en Classroom mirar el texto, las lecturas del seminario permanente. ¿Te parece? Ahí con las respuestas del formulario podría entonces ingresarlos en el Classroom para que les llegue la invitación. Eso, me parece que está bien. Y sería importante que fuera correo PTC, eso sí es importante ahí. Que nos den su correo institucional. El correo institucional, sí es más fácil para que... bueno,
Lo otro tal vez, no sé si tú te ocupes, Nicolás, es de hacer un grupo de WhatsApp solo con los del semillero, ¿sí? Porque digamos que nosotros tenemos el otro grupo de WhatsApp del grupo, pero es muy grande, incluso hay profesores que no son propiamente de la línea, sino del grupo, etcétera. Pero entonces hacer uno solo del semillero, sí, con eso les tenemos una información allí rápida. Me parece que los podemos convocar fácilmente en ese grupo, ¿no? En el formato que tú hiciste está el teléfono, ¿cierto, Sheila? De ellos. Señor profe. En el formato que ellos llenan está el teléfono de ellos, sí. Se incluye teléfono, correo y algunos datos para información. Para hacer el chat del grupo. ¿Lo haces tú, Nicolás? Sí, profe, sí, señor. Vale, gracias. Listo. Bueno, entonces yo quisiera, si quieren algunas impresiones, ideas, expectativas, y si quieren empezamos a hablar un poquito de Marx, o si no dejamos la reunión allí, y ya sobre el texto iremos de aquí a 8 días, como ustedes prefieran. No sé, tal vez escuchar un poco a los compañeros, compañeras. Verónica, ¿tú en qué semestre estás? Buenos días, profe. ¿Qué tal? Hernán, compañeros. Gracias al compañero Iván, al compañero Nicolás por compartir esta información en los grupos. Vamos, de ellos tuve la oportunidad de ingresar a esta reunión, profe. Pues estoy en 9º semestre y pues mis intereses son, digamos, me gustó mucho el tema, profe, que tú hablabas sobre esa línea, ¿no? La teoría crítica, la teoría, digamos, política, ¿no? Digamos, como ese punto, ese alineamiento que, digamos, también a interés propio de un Michel Foucault y el gobierno de sí y de los otros, ¿no? Es como mis temas, pues, a interés y, pues, estar como, digamos, pendiente de las lecturas que van a hacer, como, pues, digamos, para preguntar, porque me siento un poquito, pues, digamos, débil en el tema, pues respecto a los compañeros y a los eventos que he tenido digamos, la oportunidad de asistir. Entonces, pues me interesa mucho el grupo, pero pues voy a estar ahí como pendiente y, digamos, de resolver algunas, digamos, dudas que tengo partiendo, digamos, de unos textos, ¿no? Como el texto que propone, pues, el compañero Nicolás sobre esa crítica esa contribución de la crítica del derecho de Hegel. Entonces, pues, leerlo y pues darles pues mis aportes y mis inquietudes, ¿no? Pues en la próxima reunión, profe. Muy bien, Verónica, bienvenida. Tú estás cerca de grado, podrías, si lo quisieras, trabajar desde esta perspectiva, digamos, un proyecto de grado, un trabajo de grado, ¿sí? Tú podrías hacerlo. Juan Camilo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Tú en qué semestre estás? Buenos días, profesor Hernán y compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Blanco, yo soy ex estudiante de la UPTC. Actualmente estudio en la UNAD y bueno, voy en 3er semestre de filosofía. Juan Camilo, una bienvenida. Nos complace mucho que nos acompañe. ¿Cómo te diste cuenta de la convocatoria? Bueno, realmente fue el compañero Iván y Muñoz, que sí, pues compartimos también con él en la universidad y con Nicolás también. Entonces, pues yo resido en Duitama y somos vecinos, entonces constantemente estamos en contacto. Y bueno, él fue el que me invitó. Qué bueno, Nicolás, que trabajes y estés aquí con nosotros. Muy bien. Julián, ¿tú ya estás en qué, 4º semestre? Sí, señor, profe, en 4º. Bueno. Pues sí, me interesa mucho. Principalmente pues me inclinaría al proyecto, ¿sí? Me parece bastante interesante pues la multiplicidad de autores que se tratan, Marx, Foucault, y también últimamente he estado interesado en
en la filosofía de la liberación y latinoamericana. Muy bien, muy bien. Es algo que en nuestro grupo ha sonado mucho, ¿sí? Sobre todo la ha hecho sonar mucho Nicolás, que siempre nos recuerda una perspectiva latinoamericana aquí. Sí, me parece que esas inquietudes llegan para fortalecer esa inquietud que tiene el grupo, y el grupo le da cabida a ese espacio, a esa preocupación, por supuesto que sí. Bueno, yo no presenté, bueno, creo que a mí me conocen, quizá la profesora Sheila Cristina Calderón no la conocen. Sheila, licenciada en filosofía de la Escuela de Filosofía, y luego Sheila es magíster también, hizo su maestría en Derechos humanos. ¿no? Y es Señor. profesora actualmente de la FESAC, la Facultad de Educación a Distancia de nuestra universidad, ¿sí? Nosotros con Nicolás, pues ya lo han escuchado, es compañero del grupo. A Juan Sebastián, ¿por qué no nos dices un poco tu formación, tus intereses? Ahora, Juan Sebastián tiene una ponencia esta tarde, ¿no? Bueno, aprovecho para invitarlos a todos que nos acompañen, pues que el grupo también, cuando hace sus eventos, pues los primeros, la primera línea está reservada para los integrantes del grupo. Ustedes deben estar ahí en primera fila. Juan Sebastián, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos y todas nuevamente. Bueno, pues para mí es realmente muy grato poderme vincular con el grupo. Ya tuvimos una oportunidad de discutir. Siento que hay muchas afinidades, siento que hay muchos intereses en común. Yo les cuento más o menos lo que estoy trabajando. Pues yo tengo formación en sociología, yo soy sociólogo de la Universidad Nacional y tengo una maestría en literatura de la misma universidad. Ahorita estoy trabajando con el Instituto de Idiomas como profe de lengua inglesa, pero pues bueno, les cuento en general, pues mi interés. Juan Sebastián, con nuestro instituto, sí. Sí, con el instituto, así es, profe. Ah, qué bien, te vinculaste este semestre. Desde el año pasado, profe, de noviembre más o menos. Nicolás no me había contado, muy bien. Sí, profe, ahí estoy trabajando con los estudiantes de Derecho. Bien. Y Sigue. bueno, les comento que pues mi interés por el marxismo nace hace ya, bueno, varios años. Yo diría que unos 13 más o menos, quizá por ahí por el 2007 más o menos. Luego, pues ingresé a la Universidad Nacional y, pues entré en una época en la que era un momento pues muy álgido del conflicto armado. Por ahí por el 2010 era un momento de lucha estudiantil pues muy enconado. Entonces, digamos que mi interés principal por el marxismo tuvo que ver como con esa intervención en los espacios políticos, ¿no? Entonces nosotros pues estudiábamos a Marx y digamos que a sus continuadores para proponer ideas, programas en el contexto de distintos movimientos sociales y políticos. Entonces, pues bueno, ese interés se fue refinando con el estudio de la sociología y empezó a nacer pues la inquietud por la pregunta de la identidad latinoamericana, ¿no? Que es una pregunta que digamos, ha guiado mis investigaciones más recientes, como aquello de entender, bueno, no somos españoles exactamente, no somos indígenas tampoco, no somos negros, al menos en la totalidad de nuestra formación cultural. Entonces, ¿qué somos, no? Entonces, en lo reciente me he inclinado un poco más por los estudios literarios, buscando un poco respuesta a esa pregunta, y estoy trabajando mucho la ensayística, estoy trabajando mucho a Alfonso Reyes, a Germán Arciniegas, Pedro Enrique Sureña. Y me parece que todos ellos complementan muy bien el análisis material que venía trabajando. Entonces, por un lado, aquello de la literatura, por otro lado, el conflicto armado también ha sido un interés fundamental en mis investigaciones. Y la cuestión de la cárcel también. Hice la tesis sobre la cárcel nacional modelo, la estratificación en el castigo, digamos, las distintas formas
digamos, de ejercer este poder, digamos que este castigo, ¿no? En el momento contemporáneo. Siempre he tenido el interés de aterrizar la teoría muy en los espacios cotidianos, muy en los espacios actuales, de darle un toque, digamos que contemporáneo a todas esas reflexiones. Entonces me parece que se conectan muy bien los intereses que tenemos. La última vez pues dimos unas discusiones muy interesantes y pues bueno, solo agradecer, mucha gratitud por tenerme en cuenta, por abrirme el espacio de la presentación y bueno, pues espero que podamos seguir trabajando, que podamos seguir expandiendo pues ese horizonte de investigación y de construcción, sobre todo de saber, ¿no? Siendo latinoamericanos nosotros y siendo las universidades como ese último refugio del pensamiento crítico de los últimos que quedan en este país en una condición tan compleja como la actual, ¿no? De persecución, de todas maneras, de estigmatización, de criminalización y pues ante, digamos, la promesa o casi la certidumbre de que van a irrumpir nuevamente los movimientos sociales como pasó antes de la pandemia. Entonces, pues es muy importante que los trabajadores de la cultura estén pues preparando alternativas y tengan algo que decir a esos movimientos cuando llegue el momento de que pongan en jaque, como lo harán, creo yo, nuevamente a las instituciones. Entonces, pues gratitud, un saludo muy cordial y bueno, estoy a disposición de ustedes más bien. Bueno, Juan Sebastián, pues una bienvenida. Sé que nos vas a colaborar mucho y nos vamos a aprender mucho de ti. Desde ya, algo que hemos hecho también es que los trabajos o los ensayos que nosotros vamos haciendo, escribiendo, pues hay un espacio para presentarlos. Por ejemplo, conocer a propósito de tu tesis de maestría, yo creo que a todos quisiéramos escucharte, entonces cuando quieras decimos, bueno, un espacio, este jueves Juan Sebastián nos va a presentar qué fue lo que hizo allí y si lo quieres hacer, pues nosotros nos sentiríamos muy beneficiados con eso. Vale, profe, sería un placer en todo caso. Gracias. Muy bien. Bueno, Iván Darío, tú cuéntales un poquito a los compañeros cómo ha sido tu experiencia con nosotros en el grupo. Bueno, muchas gracias, profe. Nuevamente, extender una bienvenida a todos los compañeros que han también atendido a nuestro llamado, a nuestra convocatoria. Yo voy en sexto semestre de la licenciatura en filosofía y desde los, digamos, inicios de la carrera tuvimos la fortuna de estar en una clase con el profe Hernán, introducción a la filosofía, y desde allí ya el profe nos hacía esa invitación hacia el pensamiento crítico, hacia la teoría crítica y hacia la sospecha. Es una de las palabras que a mí más me conmovió en esos primeros pasos. Y es precisamente porque no solamente se puede ver desde Marx, sino también desde otros autores que manejan otro tipo de conceptos, de categorías, como Nietzsche, como Freud, pero que en Marx también vemos ese digamos que orden conceptual y ese hilo que nos da y digamos que desde los intereses de cada uno se puede vincular muy bien. El compañero Nicolás ha sido una de las personas que más ha incentivado estos espacios y también es gracias a él que me he interesado por la forma como él presenta en el semillero sus trabajos, sus ponencias, y ha sido pues también es una forma de reconocer el trabajo harto que ha hecho él, y ya en mi experiencia ha sido pues muy enriquecedora, profe y compañeros. He logrado hacer una serie de, ponencias, 2 o 3 ponencias, y pues me he también dedicado a componer una investigación por
digamos que en conexión con este proyecto de investigación, a través del concepto de alienación, que es algo que vengo trabajando con el profe Hernán, con el profe Alfredo Rocha, con los compañeros del CENI, que pues es también una alternativa digamos, de formación, de experiencia filosófica desde el nihilismo, recordando esta tarde el profe Manuel Ávila, si no estoy mal, hace precisamente una presentación sobre Marx y el nihilismo. Entonces, que se nos abre la diversidad, o sea, acá hay una gran diversidad de posturas y de perspectivas que no solamente se reducen a Marx, sino que Marx es como una buena excusa para también desarrollar nuestros intereses que pueden variar, que pueden ser desde la parte existencial, como de la parte social, como de la parte crítica. Bueno, entonces esa ha sido como mi experiencia y pues agradecer a todos, profe, a los compañeros que han estado ahí, a Sheila también por este trabajo tan constante. Muy bien, sí. Bien, la profesora Sheila nos está diciendo que por favor los datos son básicamente para convocarlos más fácilmente, ¿sí? Entonces, por el chat nos acaba de decir de que diligenciar el formulario para que, bueno, si ya están los datos, pues no es necesario, si ya los tenemos, pero los nuevos sí, que tengamos los datos para poderlos invitar. John, ¿tú en qué semestre estás? En cuarto también, ¿no? En quinto, profesor. En quinto. Sí. Ah, bueno. Sí, ¿Y tienes inclinaciones más por la filosofía política o por...? Pues, buenos días a todos. Pues sí, la verdad también, pues el grupo Kairos creo que ha tenido buen nombre últimamente también. Cuando uno ve los eventos y todo, creo que eso me llamó la atención y pues de pronto dentro de los ámbitos políticos y éticos creo que hay una línea muy más interesante ahí que en otras líneas que podemos ver en la filosofía. Entonces creo que por eso me inclino y por este lado, y la verdad con intenciones de aprender bastante, pues de todos los que estamos acá. Ok, John, bienvenido. Bueno, entonces vamos a dejar el día de hoy, vamos a dejar allí. La próxima semana, entonces vamos a compartir. Nicolás me dice que tiene el PDF de la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Con ese texto lo trabajaremos el próximo jueves. La idea es que ustedes lo lean y aquí vamos a hacer una presentación y una discusión a propósito de este texto y sobre todo ya ir pensando qué nos aporta, digamos, cómo podemos empezar a perfilar esa relación cultura-economía en el joven Marx, que es lo que nos interesa. Entonces, muchas gracias a todos y a todas y dejamos el día de hoy allí. Les pedimos que por favor le pueden comentar a los compañeros, la convocatoria está abierta, va a estar abierta 2 semanas, ¿sí? Y pueden llegar la próxima semana pues nuevos compañeros. Igual ya estaremos nosotros en dinámica y pues hablaremos ya personalmente con ellos para explicarles cómo es que nosotros trabajamos. Entonces dejamos allí y nos vemos de aquí a 8 días. Que estén muy bien, un abrazo a todos y muy buen día. Gracias, profesor. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias.